La adherencia a los tratamientos a largo plazo en la población general se sitúa en torno al 50%. Esto supone un riesgo para la salud de la población y un gasto innecesario para los sistemas sanitarios. Por primera vez, una encuesta mide la opinión de los médicos sobre el incumplimiento terapéutico y para hablar de sus resultados contamos con Pilar de Lucas, vocal del Comité Científico del Observatorio de Adherencia al Tratamiento, entidad que ha puesto en marcha este análisis. Pilar, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues según la encuesta, según los médicos encuestados, uno de los factores determinantes para esa mala adherencia es la falta de información o la información insuficiente de las ventajas del cumplimiento terapéutico a la población. ¿Falta todavía concienciación sobre este tema? Pues evidentemente sí, y yo creo que este es un resultado tremendamente importante y tremendamente honesto, porque cuando los médicos, los profesionales dicen que es falta de información, realmente están diciendo que ellos, nosotros como profesionales, y así se recogía en la pregunta y las respuestas, no damos la suficiente información. Esto realmente, bueno, por un lado, como digo, refleja una gran honestidad, pero por otro lado tiene que hacernos que plantear por qué algo que consideramos importante, puesto que también en esta encuesta se ve que el 89% de los médicos consideran que el problema de la baja adherencia es importante, y pese a todo damos poca información a nuestros pacientes. Esto sin duda es algo que nos tenemos que cuestionar. ¿Por qué? ¿Cómo podemos solucionarlo? Nos ha sorprendido, y nos ha sorprendido, como digo, no tanto el dato en sí, que en el fondo pensábamos que por ahí iban los tiros, sino este reconocimiento absolutamente transparente y sin autocomplacencia que los profesionales muestran. ¿Tiene que ver algo la falta de tiempo en consulta, en todo este tema de explicar y de dar más información? Yo creo que eso es evidente. Estamos con unas consultas de atención primaria en la que creo que los tiempos medios son como de 5 minutos, e incluso en atención especializada nos encontramos con tiempos medios para atender a un paciente nuevo de 10 o como muchísimo 15 minutos. ¿Qué información podemos darle cuando habitualmente, muchas veces en la segunda visita, pero a veces ya en la primera, además de tenemos que explicarle la enfermedad, las repercusiones, los beneficios que se esperan del tratamiento, los efectos adversos que puede tener y lo importante que resulta la adherencia? Realmente sería milagroso, ¿no? De manera que sin duda ninguna es que salta a la vista, podríamos decir. Sería un milagro que pudiéramos hacer una adecuada información. Y también en ese ejercicio también de honestidad que comentabas que se ha visto en la encuesta, destaca escasa dedicación y tiempo por parte del médico para explicar o incluso el miedo también a los efectos secundarios, ¿no?, que pueden tener los pacientes. Sí, pero ya es la tercera, ya va en tercer lugar el miedo a los efectos secundarios, pero también yo creo que va muy ligado efectivamente a esa falta de información. El médico reconoce que le dedica poco tiempo, sabemos que es importante, pero bueno, debe ser que encontramos otras cosas todavía más importantes, quizá equivocadamente, pero esto es así. Los efectos secundarios en general los tratamientos los tienen, unos son más frecuentes, afortunadamente los no graves, y otros muy infrecuentes. Digamos que si un fármaco, y no ya solo un fármaco, cualquier herramienta terapéutica que se utilice, farmacológica o no farmacológica, no tuviera ninguna posibilidad de efecto secundario, pues casi podría decir que era un placebo, más que nada. Todo va a tener algún efecto secundario, pero hay que explicar beneficios, riesgos. Tú lo explicas, el paciente normalmente lo entiende y de alguna manera le preocupa menos, y en cualquier caso sabe que puede consultar si el efecto secundario aparece. Por tanto es lógico, pero es que eso también lo minimizaríamos, ¿no? En cambio, pues tenemos cosas positivas, ¿no?, probablemente que reflejan bueno, pues la existencia de las características de nuestro sistema de salud, y es que el acceso a los medicamentos o la lejanía con el centro es lo que los médicos perciben como menos importantes para sus pacientes. Es decir, probablemente esto al enfermo, pues lógicamente no es un problema que tiene. Otro dato que se pone de manifiesto es la diferencia en el cumplimiento terapéutico entre los mayores de 65 años y los menores. Eso es notable, ¿no? Porque parece que, bueno, pues siempre las personas mayores quizás tienen más facilidad de olvidarse de las cosas, pero parece ser que no van por ahí los tiros, ¿no?
Pues no, a nosotros esto no nos ha sorprendido y es más, esta encuesta siempre dejamos claro que es una encuesta que se ha hecho a médicos, a profesionales. Entonces es la percepción del problema por parte del médico, en este caso no se ha hecho a la población, que también hemos hecho en el observatorio alguna otra y tenemos un importante proyecto en marcha. Pero en esas que se han hecho a la población esto ya se ha visto siempre, los pacientes mayores son mejores cumplidores y el médico lo capta así, se da cuenta por tanto que sus pacientes mayores de 65 tienen una mejor adherencia. Probablemente, ¿por qué? Pues probablemente por una mayor confianza. Sí, hemos pasado de un sistema de salud que no era bueno, paternalista, a un sistema de mayor empoderamiento del paciente y de mayor autonomía. Esto sin duda es bueno, pero si no va unido a esa mayor información, genera menos confianza, no desconfianza, menos confianza. El paciente mayor, que viene de aquel régimen paternalista, de alguna manera lo que el médico le recomienda para él es el no va más, e incluso si el médico se lo recomienda con prisa, sigue siendo importante. Puede ser esta la razón, pero vamos, el caso es que esto se ve en todos los estudios, por tanto está fuertemente contrastado este resultado y nos alegra que en nuestra encuesta se confirme porque realmente uno prefiere ir en línea con lo que la bibliografía muestra. En cuanto a las patologías que resultan más difíciles, esa adherencia a los tratamientos, pues son las crónicas obviamente, pero se refleja también algunas como la obesidad y algunas ligadas también a los hábitos de vida como pues el tabaquismo o el alcoholismo. Claro, esto tampoco sorprende, pero desde luego es bueno confirmarlo, es lógico. Por un lado, pues tenemos que las patologías adictivas, tabaquismo y alcoholismo, lógicamente, bueno, pues, se asocian a una menor adherencia. Segundo, pues patologías que de alguna forma comportan hábitos no saludables, como es la obesidad, y es un trastorno alimenticio, pues también después vendrían pues, los trastornos de la personalidad, la patología bipolar. De alguna forma esto cabía esperarlo. Un paciente con un problema adictivo pues no sigue las recomendaciones para tratar su adicción, es más difícil que la siga. Quizás menos esperables son otras patologías crónicas también importantes como pues, la hipercolesterolemia o por lo que a mí respecta, que soy neumóloga, pues la EPOC. Patologías tremendamente prevalentes y que son una causa muy importante de mortalidad, el caso de EPOC, y un factor de riesgo importante como es la hipercolesterolemia, factor de riesgo fundamental para el desarrollo de la causa de muerte número 1, que es la enfermedad cardiovascular. Entonces, estas enfermedades altamente prevalentes y con un gran impacto en salud, sí que nos sorprende desagradablemente, sin duda, que los pacientes muestren una baja adherencia, ¿no? Es preocupante y hay que hacer un gran esfuerzo, por supuesto, en estas patologías, sin duda ninguna. Falta entonces percepción de riesgo, pero en el caso además de EPOC tampoco estamos hablando de una enfermedad, o sea, es una enfermedad que tiene síntomas, que tiene sintomatología, porque quizás hipercolesterolemia, pues puedes tener esa sensación de que no pasa nada, pero en caso como en EPOC, esto sucede. Sí, debería pensarse que el paciente que tiene además el síntoma fundamental de la EPOC, que es la disnea, la sensación de falta de aire, debería tomar su medicación. Estamos hablando de pacientes de EPOC de todos los grados de severidad, de moderada a muy grave. Probablemente si hubiésemos estratificado, no era este el objetivo de la encuesta, probablemente se va a hacer en otros tipos de estudio y entonces hubiésemos obtenido quizás datos diferentes para pacientes más graves y menos graves. Por otra parte, también sabemos que, por ejemplo, la dislipemia, la hipercolesterolemia se asocia muchísimo a obesidad, de la misma manera que la EPOC se asocia muchísimo al tabaquismo. Por tanto, ahí seguro que hay interacciones y que probablemente pues, en otro tipo de estudio
encaminado a la valoración de estos factores, a estas interacciones y sesgos, pues podríamos justificarlo. Esto es la hipótesis y es lo que podemos especular. Como digo, lo realmente importante es constatar que estas enfermedades que suponen una alta carga de mala salud y de consumo de recursos y de pérdida de calidad de vida, pues muestren tan baja adherencia. En términos generales, además, tampoco se ve diferencia en opinión entre, por ejemplo, primaria y especializada o incluso entre pública y privada. No, efectivamente esto lo hemos analizado y bueno, no debería sorprendernos, pero y es bueno, de alguna manera quiere decirse que los factores por los cuales tenemos esa percepción de baja adherencia, y uno de ellos pues la escasez de tiempo o la escasa información, no se pueden decir que estén determinados a un medio u otro, a un ámbito u otro. Parece que se trata también más bien de una situación en relación con el entorno de carga, de presión, porque desde luego no existe ninguna diferencia, ya digo, ni entre especialistas o generalistas, todos somos especialistas, pero bien, entre especialidades transversales y específicas, o entre el ámbito en el que desarrollas tu actividad realmente, porque de hecho han habido profesionales todo en la pública, solo en la privada y mixtos, es decir, es muy habitual que el profesional trabaje en ambos ámbitos y no hay ningún tipo de diferencia. Ya digo que esto es bueno porque de alguna forma da solidez a los resultados en el sentido de que no dependen de un ámbito concreto, sino que esto parece que es así y que es así para todo nuestro territorio. Falta información a los pacientes sobre este tema, según los médicos, pero también falta información a los médicos sobre el tema, ¿o hay suficiente concienciación? Pues la realidad es que los médicos confiesan conocer el problema y parece que son conscientes de su importancia. Después, cuando entras por tramos de edad, pues quizás habría que profundizar más en los grupos más jóvenes, quizá más preocupados por los aspectos más que diríamos científico-técnicos y quizás todavía menos preocupados por esos otros aspectos pues, que podríamos llamar más de gestión, pero que son fundamentales para la calidad asistencial. Y también en los tramos de más edad, ¿no? Aunque ahí había pocos, pero probablemente realmente es en el núcleo por encima de los 35 cuando ya sí se observa una mayor preocupación. Y sin embargo, tampoco está tan claro que esa mayor preocupación se refleje en actuaciones, porque hay otra pregunta que también es fundamental en la encuesta y es si controlamos la adherencia al tratamiento de los pacientes. Bueno, de forma sistemática parece que solo en torno al 60, entre el 60 y el 60, no llega al 65, me parece que era exactamente el 64, pero bueno, cerca del 65% lo controlan de forma sistemática. Esto significa que hay más de un 35% de médicos que en general lo controlan de forma esporádica o nunca. La verdad es que ahí sí que tenemos que entonar un mea culpa porque es solo decir, porque luego hay formas de controlar, la menos válida sin duda es preguntar, ¿se toma usted las pastillas? Pero incluso siendo la menos válida es y sería controlo, ¿no? Entonces, a ver, esto consume poco tiempo, ¿no? Sería decir, ¿se toma usted las pastillas? Intenta dejar de fumar, hace su ejercicio, es decir, esto debería formar parte de la rutina, por tanto ahí sí que tenemos que entonar un mea culpa ya sin paliativos, porque una preguntita escasa creo que sí que tenemos tiempo para hacerla. Es una de las cuestiones que quizás más preocupa también de la adherencia al tratamiento, ¿no? Esa falta de medir o de medición. En algunos casos, incluso asociaciones de pacientes están llevando a cabo, y sociedades científicas también, incluso aplicaciones, de manera que sea más fácil también para los pacientes pues hacer un seguimiento o conectarlo con los propios profesionales sanitarios que siguen al paciente. Esto es todavía también tarea pendiente, ¿no? Bueno, yo creo que hoy en día tenemos herramientas, sin duda ninguna, como digo, pues en la visita médica creo que debería ser absolutamente imprescindible esta pregunta. Las consultas de enfermería,
creo que deberían ahí jugar un papel muy importante. Está bien controlar al paciente pues, la tensión arterial, pero ya de paso hay que preguntarle de forma muy específica: ¿olvida usted tomar las pastillas? Tenemos hoy en día una gran herramienta con la prescripción electrónica y la recogida de la medicación. Hombre, es verdad que puedes seguir recogiendo y acumularlo en tu casa, pero yo no sé por qué me parece que el paciente no lo recoge. Si no lo toma, pues no lo recoge, ¿no? Ya tiene que ir y tal. Entonces, es otra herramienta. Luego hay algunas cosas, hay algunos fármacos pues que ahora ya vienen más preparados. Por ejemplo, pues en el caso concreto de mí, vuelvo otra vez a lo que más conozco, que es mi especialidad, pues hoy en día los inhaladores, la mayoría de los nuevos dispositivos vienen con contador de dosis, con lo cual realmente el médico puede ver, tráigame la enfermera, tráigame el dispositivo, veamos cómo van las dosis, ¿no? No me imagino tampoco a un enfermo haciendo clic-clac, porque el enfermo realmente no pretende engañar, simplemente se le olvida o lo deja, pero hay algunos dispositivos que son de uso horario y que tienes un contador horario. Por tanto, lo menos fiable es se toma usted el tratamiento, pero aún así hay que hacerlo, y cada vez tenemos bueno, pues medios más precisos que creo que debemos utilizar. Yo creo que ahí los profesionales, pero bueno, desde luego la administración, por supuesto, estamos, como digo, en un sistema de salud, en un sistema nacional de salud público, bien estructurado, mejorable, y que creo que tiene formas de mejorarse. O sea, que creo que hay mucha tarea por hacer, pero que se puede hacer, mucho. Y hablando de administración, ahora estamos viendo los planes para pacientes crónicos. Este tema está asociado a la cronicidad, esa falta de adherencia al tratamiento. Se debería, aunque ya muchos también lo incluyen, pero se debería quizás hacer más hincapié desde las administraciones sanitarias para poner medidas de este tipo, dentro también de esos planes de pacientes crónicos que se están haciendo. Yo creo que es fundamental. El control de la adherencia al tratamiento es absolutamente fundamental. Yo creo que hay que incluirlo en todas las estrategias nacionales, en todos los planes de cronicidad, en todos los procesos asistenciales integrados. Es fundamental, es decir, diagnóstico, prevención, el diagnóstico precoz, el tratamiento adecuado y el control de que el tratamiento se está efectuando, de manera que yo creo que evidentemente es absolutamente imprescindible. Y como digo, ya lo hemos mencionado, pero insisto, no hablamos solo de tratamiento farmacológico, porque realmente en la encuesta nos hemos centrado en todas las medidas terapéuticas y hemos hablado de tratamiento farmacológico, hemos hablado de actividad física, de consejo nutricional y de consejo antitabáquico, tratamiento antitabáquico. El cumplimiento, la percepción del médico es que los pacientes cumplen muy mal el tratamiento farmacológico, pero todavía cumplen muchísimo peor el tratamiento del tabaquismo, es decir, cumplen peor, prácticamente todo lo cumplen peor. O sea, el farmacológico muy mal, pero el consejo nutricional, la actividad física y el tabaco todavía peor. Por tanto, yo creo que es absolutamente necesario, ya digo, que nos concienciemos los profesionales, todos, es decir, médicos, enfermeras, farmacéuticos, absolutamente todos, pero la administración tiene que tener en cuenta que es un problema mayor, porque sabemos que genera un altísimo coste en consumo de recursos sanitarios y económicos, por tanto, y también los pacientes. Los pacientes, como digo, bueno, pues el empoderamiento está muy bien, pero el empoderamiento debe ser usado de forma adecuada, de manera que el paciente también tiene que incrementar su nivel de responsabilidad, entender que, bueno, que el sistema de salud se financia con los impuestos de todos, y que a todos nos interesa que esos recursos se apliquen de la forma más eficiente, a todos, porque todos contribuimos. Pilar de Lucas, muchas gracias como siempre por estar con nosotros en Salud. Seguiremos pendientes de esos otros estudios que va a desarrollar el Observatorio de Adherencia al Tratamiento. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros y bueno, como siempre ha sido un placer.